Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar con la clase dedicada a Rousseau, que cierran esta unidad dedicada a los autores y naturalistas. Y lo primero para decir es que en Rousseau vamos a empezar a entrever muchos de los elementos que van a dar lugar a la era de las revoluciones, de la que nos vamos a ocupar en la sección siguiente de la materia. Podríamos decir que en Rousseau encontramos al último de los naturalistas o teóricos del derecho natural y al mismo tiempo al primero de los autores de la era de las revoluciones. ¿Por qué decimos que es un naturalista? Porque, como en cada uno de los autores de esta tradición, vamos a encontrar una estructura que ya les resultará conocida, de tres tiempos. Un primer tiempo en el que hay una descripción de la naturaleza humana, de la que se derivan ciertos derechos naturales, es decir, por naturaleza, por nacimiento. Un segundo momento, que es el de una situación natural que por diversos motivos conduce al conflicto con los semejantes y que tiene la particularidad de que no tiene ninguna autoridad que pueda arbitrar o resolver ese conflicto. Y en un tercer momento, la emergencia de la necesidad del establecimiento de un orden político que nos saque de esa situación insatisfactoria del estado natural y que satisfaga las exigencias del derecho natural individual. ¿Sí? Entonces, este razonamiento que en su forma más elemental podemos encontrar también en Hobbes y en Locke, está presente también en Rousseau, y en ese sentido podemos decir que es un autor que, que podemos llamar naturalista, que parte de los derechos naturales de los individuos. A la vez, podemos decir que es el primer autor de la era de las revoluciones, porque en su obra, en la obra de Rousseau, se opera una transformación profunda de la noción de naturaleza y de naturaleza humana. Veamos atentamente el vínculo entre la noción de naturaleza y de revolución. Para Rousseau, la naturaleza, como vamos a ver, resulta ser mucho más maleable y susceptible de transformación que para los autores anteriores. ¿Sí? Esta mutabilidad de la naturaleza hace que la dimensión de la historia cobre una importancia mucho mayor, en la medida en que la naturaleza deja de ser un criterio fijo y estable, sobre el cual erigir un orden político, en la medida en que la naturaleza humana puede transformarse, se vuelve preciso para comprender al hombre, comprender su historia. Esto no sucede ni en Hobbes ni en Locke. Hay podríamos decir, una suerte... Bueno, no está presente la posibilidad de una transformación de la naturaleza humana y mucho menos de una transformación en el tiempo. Como vamos a ver en Rousseau, esto sí es posible. Entonces, en Rousseau, el hombre se vuelve un ser histórico, y para comprenderlo, histórico en este sentido, de que tiene una naturaleza que puede, y casi diríamos, no puede evitar transformarse. Está sujeta a, a la experiencia del mundo, a los avatares de la fortuna, podríamos decir maquiavelianamente. Entonces, decía, el hombre es un ser histórico y para comprenderlo, aún para comprender su naturaleza, necesitamos comprender su historia. La historia de las transformaciones que lo llevaron a ser lo que es. Esto va a ser de Rousseau el primer autor con el que comenzamos a pensar la era de las revoluciones. ¿Por qué? Porque solo en la medida en que se afirma que la naturaleza humana es mucho más maleable de lo que pensábamos previamente, va a ser posible pensar en la posibilidad de una transformación radical de la vida humana, y en especial de la vida política. A eso se lo llama revolución. Solo si la naturaleza de alguna manera se confunde con la historia, es posible pensar que el mejor régimen se encuentra en el futuro, no en una manera de ser de los hombres. Entonces ahí, aun cuando encontramos
en Rousseau el esquema del naturalismo o de las teorías del contrato social, aparece una novedad que no está presente en los autores anteriores. Rousseau es un naturalista, decíamos, cierto, pero tiene una noción de naturaleza como perfectible, como mutable, que nos obliga a comprender la historicidad del hombre y a su vez hace imaginable una transformación revolucionaria de la vida política, de la vida de los hombres en común. Entonces, esto diría, para ponernos conceptualmente en tema, y ahora para situarnos, como solemos hacer, en el tiempo y en el espacio de Rousseau, probablemente sea un buen punto de partida poner a Rousseau en el contexto de la Ilustración. No porque Rousseau sea un ilustrado, vamos a ver que no lo es, pero sí porque es relevante entender ese contexto para poder interpretar el modo en el que Rousseau piensa en contraste con la Ilustración. Pero entonces, para decir dos palabras sobre la Ilustración, podemos decir que es un movimiento que atraviesa toda Europa y que supone una transformación radical en el espíritu de la época, en la comprensión del hombre, de la política y de la filosofía. No es fácil encontrar una caracterización clara y definitiva de qué fue la Ilustración, pero podríamos mencionar dos aspectos de gran importancia que creo que nos van a servir para situarnos adecuadamente. Por un lado, es una revolución en el conocimiento, ¿sí? Un gran movimiento de desarrollo de las ciencias naturales que produce grandes resultados en la técnica, en la capacidad humana de manipular y de transformar, de dominar la naturaleza, que promueve un clima de enorme fe en la razón humana para, vamos a decirlo así, hacerla dueña del destino de la humanidad. Pero además, en segundo lugar, esta renovada fe en la razón y en la capacidad de la razón para manipular el mundo tiene profundos efectos en la sociedad y en la política. Sí, las ideas que hemos ido estudiando en las clases pasadas y muchas otras no son solo ideas que se van plasmando en las obras de ciertos filósofos, ciertos científicos. No son ideas que terminan, vamos a decirlo así, guardadas en los textos de las bibliotecas de la época, sino que estas ideas empiezan a tener efectos profundos en la sociedad y en la política. ¿Sí? Empiezan, podríamos decir, a ser discutidas públicamente, a formar a ser parte de los intercambios que comienzan a darse en una esfera de la opinión pública. Y esto es una novedad de otro tipo, no es solamente una novedad intelectual, sino una novedad, podríamos decir, social. No existía esfera de la opinión pública previamente, o era, si existiera, muy, muy reducida. Una esfera de la opinión pública es un ámbito de socialización sustraído del control de los estados. Y esto también es una novedad, ¿no? Empieza a haber un ámbito de discusión libre de ideas entre personas que se pretenden inspiradas por la razón. Se trata no solo entonces de la difusión de ideas más o menos revolucionarias, sino de un nuevo clima social en el que la discusión libre, en la que las ideas de libertad, de igualdad, de derechos naturales, etc., comienzan a tener cada vez más peso en la vida social, en los salones, en los cafés, etc. El programa de la Ilustración es centralmente el de un progreso de las ciencias y las artes que conduciría a un progreso de la sociedad civil, a un aumento de la felicidad de los hombres. Podríamos decir,
un triunfo del conocimiento sobre el prejuicio y una conquista de la naturaleza a través de la ciencia. Y a través de todo esto, una disminución de la conflictividad humana, gracias también a las artes. ¿Sí? Entonces, razón contra prejuicio, libertad contra despotismo e igualdad contra desigualdad. Uno podría decir, este es el reducido a eslóganes, el programa de la ilustración. Bueno, pido disculpas por lo relativamente accidentado de la clase, pero bueno, es el estado en el que estoy. Decía, entonces, Rousseau, pese a que tiene una cercanía biográfica e intelectual con muchos de los grandes autores de la Ilustración, muchos de los autores de la enciclopedia, va a ser una figura que se va a situar en una posición crítica respecto de la Ilustración. ¿Sí? Cito a Rousseau. Los escritores políticos antiguos hablaban constantemente de moral y virtud. Los nuestros hablan de comercio y dinero. Y en esto podemos identificar el núcleo del rechazo de Rousseau al proyecto ilustrado. Lo que todas estas ideas de razón y dominio de la naturaleza ponen en el centro, va a decir Rousseau, es el interés egoísta, podríamos decir algo más, el interés egoísta del ciudadano burgués, o mejor dicho, del individuo burgués más que del ciudadano. ¿Sí? Pone en el centro entonces el interés egoísta y no la virtud pública. Podríamos decir, simplificando un poco, el problema de Rousseau con Ilustración es que los individuos se comportan mucho más como individuos autointeresados que como ciudadanos inspirados por el espíritu público. ¿Sí? Rousseau entonces va a recuperar la importancia de la virtud cívica, de la virtud pública, como principio fundamental de la vida política. Principio que, como vimos en los autores precedentes, había sido en cierto modo dejado de lado. Ni Maquiavelo, ni Hobbes, ni Locke, ni Spinoza, ni Lavoisier dan a la virtud en este sentido de sacrificio del interés individual en nombre del bien público o del bien de la patria. Decía, ninguno de estos autores le dieron a la virtud en este sentido un rol importante en su teoría. Ninguno de estos autores piensa que haga falta tener ciudadanos virtuosos para sostener un buen gobierno. ¿No? Uno podría decir, si la modernidad empieza con Maquiavelo, empieza con una suerte de olvido deliberado de la idea clásica de virtud como sacrificio del autointerés en nombre del bien común. ¿No? En Maquiavelo la idea de virtud quiere decir algo completamente distinto de eso. Y podríamos decir que en alguna medida, y el resto de los autores que vimos a lo largo de esta parte de la materia, son en ese sentido herederos de Maquiavelo. No hacen descansar la estabilidad del orden político en la virtud de sus ciudadanos. Rousseau sí va a recuperar este interés por la virtud cívica. Y en este sentido podemos decir que va a reintroducir un problema antiguo, el problema de la virtud, como cuestión central del pensamiento político moderno. Puede haber algo un poco confuso acá porque ustedes podrían decirme, si no fuera una clase grabada, pero Maquiavelo se la pasa hablando de virtud. Bueno, discutimos, creo, con bastante detalle la diferencia que hay entre la idea maquiaveliana de virtud y las ideas de virtud con las que Maquiavelo rompe, digamos, ¿no? Que podríamos llamar más clásicas. Podríamos decir, Rousseau es quien reintroduce una idea más clásica de virtud. ¿Sí? Y en nombre de esta idea de virtud, de esta capacidad de obrar bien y no mal, va a rechazar con una intensidad sin precedentes el carácter burgués del orden político de su época. ¿Sí? Va a ser
una denuncia del hombre moderno como burgués en vez de ciudadano, como un hombre orientado a maximizar su propio beneficio y su propio interés y no inspirado por el bien común. Rousseau entonces sí va a poner a la virtud en sentido clásico en el centro de sus preocupaciones, va a traer al pensamiento moderno un elemento antiguo, pero no va a ser un autor reaccionario, no va a abogar por un retorno al pasado sin más, sino que va a introducir este elemento antiguo, la virtud republicana, la virtud en sentido clásico, incorporándola en un marco estrictamente moderno. Esta virtud debe pensarse, en Rousseau, para hombres libres e iguales, es decir, en una sociedad no jerárquica. Casi todas las versiones clásicas de esta idea de virtud suponían de uno u otro modo alguna forma de aristocracia. Digamos, no, en general, la virtud no era en el modelo clásico un principio especialmente igualitario, ¿no? Digamos, ser virtuoso era ser excelente, es ser quien sobresale por sobre los demás, ¿no? Es, uno podría decir, el mito de legitimación de un gobierno aristocrático. Gobiernan los mejores. Gobiernan los mejores, aristocracias gobiernan los mejores, son los mejores porque son quienes están más dotados de virtud, justamente. Bueno, en Rousseau, si bien se recupera esta idea de la inspiración pública, de la virtud como inspiración pública, no se va a hacer en un contexto jerárquico ni aristocrático, sino que se va a pensar en un contexto radicalmente democrático, es decir, para hombres libres e iguales. Entonces, esta crítica de Rousseau al proyecto ilustrado lo pone en un lugar singular, porque no es un reaccionario que critica la ilustración porque quiere volver, vamos a decirlo así, al mundo pre-ilustrado, pero tampoco se identifica sin más con el entusiasmo con ese mundo en ciernes, que es el mundo de la burguesía. De hecho, su obra, como lo vamos a ver, funciona como una crítica radical. Uno podría decir, sin forzar demasiado las cosas, una crítica radical de todos los gobiernos existentes. Podríamos decir, si la teoría de Hobbes nos permite legitimar cualquier gobierno en la medida en que exista y pueda establecer una autoridad sobre un territorio y una población, la obra de Rousseau nos sirve para casi exactamente lo contrario, para poner en cuestión, de hecho es algo que Rousseau dice casi explícitamente cuando habla del contrato social, probablemente esta es la única manera de instituir legítimamente un poder y probablemente ningún poder sobre la tierra se haya erigido de esta manera. Es decir, todos los gobiernos existentes adolecen de alguna forma de ilegitimidad. ¿Sí? Entonces, retomo el hilo del argumento, decía Rousseau, queda en un lugar singular porque no se identifica con ninguno de los dos campos en disputa que mencionamos recién, ni con los lugares comunes de los defensores de la Ilustración. No celebra el progreso técnico, las ciencias y las artes, más bien le parece que todo eso produce un mundo bastante corrompido, en el que los individuos se la pasan corriendo detrás de bienes materiales o de prestigio o de fama, de cosas sin verdadero valor. Pero tampoco se identifica con los lugares comunes de los críticos de la Ilustración, que simplemente pretendían volver al mundo preilustrado, es decir,
que criticaban a la Ilustración con argumentos conservadores, ¿no? Uno podría decir si hay un gran eje de disputa entre los ilustrados y sus enemigos, que es el que opone razón a revelación. No podría decir la Ilustración tiene una enorme fe en la razón, mientras que las fuerzas conservadoras, digamos, de la Europa de la época se apoyan mucho más en la revelación y en la legitimación divina de la autoridad. Bueno, Rousseau no se va a identificar con ninguno de estos dos campos, ¿no? Va a rechazar la idea de que el progreso de la ciencia es una mejora en las costumbres, pero no lo hace por los motivos tradicionalistas, digamos, ¿sí? Con Rousseau tenemos entonces lo que Leo Strauss llama, si recuerdan el texto de las 3 olas de la modernidad, una primera gran reacción a la modernidad. Y uno podría preguntar, ¿una reacción a qué exactamente? Bueno, esquemáticamente uno podría decir al éxito que tuvieron Hobbes y Locke. ¿Qué quiere decir esto? Al hecho de que la vida política se vio masivamente transformada por la emergencia de los estados absolutistas, en primer lugar, y por la expansión del individualismo y del liberalismo en su interior, en segundo lugar. El resultado de este proceso fue el de una concentración casi exclusiva de las preocupaciones humanas en la autoconservación del hombre. Y por lo tanto, y este es el punto que Rousseau pretende subrayar, o yo diría el corazón del argumento de Rousseau, este enfocarse en la autoconservación del hombre destruye el horizonte de la vida buena como una dimensión relevante para la política. Eso, que es otra manera de decir, se olvida la virtud como elemento central de la vida política. Uno podría decir, la política moderna, de Maquiavelo a Locke, piensa lo elemental, lo más bajo, no lo más alto, ¿no? ¿A qué me refiero con lo elemental? Mantener el Estado, en Maquiavelo, evitar la muerte violenta, en Hobbes, conservar la vida, la libertad y los bienes, en Locke. Continuar con el esfuerzo por perseverar en la propia existencia, en Spinoza, y olvida el horizonte de lo más alto, que es la pregunta por la mejor forma de vida, o el esfuerzo por alcanzar la virtud como corazón de la vida humana, ¿sí? Esa pregunta, que es voluntariamente abandonada en la primera modernidad, podríamos decir de alguna manera, retorna con Rousseau. Es una pregunta antigua, pero en Rousseau, la pregunta por la virtud en sentido clásico, pero en Rousseau retorna, como decía recién, en un contexto novedoso, que es el de la igualdad y la libertad de todos los hombres. Entonces, en Rousseau vamos a encontrar una enorme rebelión contra el proyecto ilustrado, y el argumento de Rousseau va a ser el siguiente. Si nos declaramos contentos, si nos satisface un mundo semejante, el mundo burgués, si no aspiramos a un mundo construido por ciudadanos, es porque nos olvidamos de lo fundamental. Lo que ni la ciencia, ni la técnica, ni la racionalidad, ni el avance del conocimiento, ni la mayor producción de bienes, ni el entretenimiento que puedan venir de las artes nos puede dar, es la respuesta a una pregunta que es mucho más importante que todo eso, que es la pregunta por la vida buena y por la posibilidad de una vida buena en conjunto, es decir, una buena política. Entonces, pasando en limpio este Rousseau, visto a la luz de la contraposición entre antiguos y modernos, podríamos decir que Rousseau es moderno en su comprensión del hombre como individuo natural, concebible por fuera de la sociedad, ¿sí?, contra el anthropos son politikon aristotélico, y por lo tanto en la comprensión del hombre como un individuo libre e igual a cualquier otro. Y a la vez se separa de los modernos al recuperar de los antiguos su afán por la restauración de la virtud.
¿sí? Virtud que se entendía en Rousseau como virtud política, como sacrificio del interés individual al bien común de la colectividad, de la patria a la que se pertenece. Entonces, tomemos a este hombre natural como punto de partida para entender cómo plantea Rousseau el problema político y qué solución, si alguna, nos ofrece, ¿no? ¿Qué es este hombre natural? Bueno, esa es la investigación de los discursos. Lo que yo voy a hacer ahora es usar los discursos para comprender los avatares del hombre natural rousseauiano hasta un cierto momento de enorme conflictividad, y luego voy a concentrarme en el contrato social para entender de qué manera puede salirse de esa conflictividad, ¿sí? Entonces, empecemos a trazar este recorrido, ¿sí? Podemos ver que el esfuerzo de Rousseau en un punto se asemeja al que intentaron hacer Hobbes o Locke. ¿En qué sentido? Si la sociedad civil es una obra humana, ¿cuál es el fundamento de la ley? ¿No? La respuesta que dieron Hobbes y Locke la conocemos. Hay un derecho natural. Existen derechos que emanan de la naturaleza y de los que todos los que nacemos somos titulares por el hecho de haber nacido. De este derecho natural se deduce un derecho civil que tiene que estar en concordancia con el derecho natural. ¿No? Tenemos derechos por nacimiento, todos iguales. Eso, como sabemos, no nos conduce a la armonía ni a la paz, sino a diferentes formas de conflicto. Necesitamos que surja alguna forma de autoridad que nos saque de ese conflicto que no podemos resolver autónomamente. No podemos resolver sin apelar a una autoridad. Ahora, esa autoridad que surge, esa autoridad legítima, tanto en Hobbes como en Locke, de alguna manera tiene que satisfacer las demandas del derecho natural individual. ¿Sí? Entonces, ese punto de partida es muy importante. Y ahí es relevante la crítica que articula Rousseau, tanto a Hobbes como a Locke. Lo que va a decir Rousseau es: la idea es correcta, debemos partir del hombre natural. Pero estos autores nunca lograron alcanzar realmente el primitivo estado de naturaleza. Nunca fueron lo suficientemente radicales en su rechazo de la condición natural de la sociedad civil. Dicho de otra manera, Rousseau dice: Hobbes y Locke nunca encontraron verdaderamente al hombre natural, al hombre fuera de sus determinaciones sociales. Es cierto, negaron que la comunidad política fuera natural y buscaron las reglas de la política a partir de un individuo dotado de derecho en estado de naturaleza. Pero cuando describieron a este individuo, no describieron a un hombre natural, sino que describieron a uno profundamente social. Sí, el deseo insaciable de adquisición y propiedad, Locke, la razón o la desconfianza, la envidia, el deseo de supremacía, Hobbes, no son naturales, va a decir Rousseau. Son pasiones que se relacionan con los otros, son pasiones que suponen ya la vida en sociedad. ¿Sí? El hombre lockeano y el hombre hobbesiano no están verdaderamente en estado de naturaleza. Cuando nos describen al hombre natural, no nos están describiendo al hombre natural, nos están describiendo ya a un hombre social. ¿Sí? Conocer al hombre natural, va a decir Rousseau, exige un esfuerzo casi sobrehumano, porque no tenemos contacto con él. Somos ya personas civilizadas que fuimos corrompidas por la sociedad civil. Hay un camino, hay una historia que va del hombre natural al hombre civil. Ese camino no es necesario, no se dio por lo que Rousseau en algunos pasajes llama un azar funesto. ¿Sí? Hubo un hombre libre, natural,
que fue paulatinamente volviéndose cada vez más sociable y cada vez más esclavo. Fue extraviando cada vez más su libertad natural original. Y este extravío es tan profundo, dice Rousseau, que es casi imposible para nosotros recuperarla. Aún si buscamos dentro nuestro es muy difícil. Esto se conecta con lo que yo decía al comienzo de la clase. El hombre es un ser histórico. Tiene una naturaleza primigenia, pero es un ser distinto en diferentes épocas. El tiempo lo transforma radicalmente. Por lo tanto, para comprender al hombre, hace falta una historia de la especie humana. Y esta es una inflexión del pensamiento en la que vale la pena detenerse. Por primera vez, la historia se vuelve una parte fundamental de la teoría política. Para entender la naturaleza humana, necesitamos entender su historia, porque la naturaleza humana es mutable y se transforma a lo largo del tiempo. Y necesitamos comprender esas transformaciones, porque no hay una naturaleza humana fija y estable. No podemos estar seguros de que los hombres, por naturaleza, al menos van a ser siempre iguales. ¿Sí? Hay una historia que los ha transformado y necesitamos entender eso para entender realmente al hombre. Esta idea, necesitamos una historia humana para entender la naturaleza humana, va a ser fundamental para el pensamiento posterior a Rousseau, en especial para Hegel o para Marx. Es decir, uno podría decir, acá no hay de ninguna manera, salvo forzando un poco las cosas, una filosofía de la historia. Pero sí hay una primera inflexión del pensamiento que va a abrir el camino para las filosofías de la historia. O mejor dicho, para la idea de que es necesario comprender la historia del hombre para comprender al hombre. Esto, si ustedes miran hacia atrás, van a ver que en ningún autor anterior la historia era una dimensión relevante. En general son autores que piensan, vamos a decirlo así, sin mediaciones a los hombres. ¿No? En ninguno de ellos la historia es una dimensión que puede introducir una modificación significativa en la naturaleza humana. En Rousseau sí. Rousseau parte de un hombre primitivo, que es el objeto de, el primer objeto de su investigación. Pero él va a decir, este hombre primitivo ya no lo podemos encontrar en ningún lado. Aún los salvajes viven en sociedad. Hace falta otro camino, que es el de la introspección. ¿Sí? El esfuerzo de descubrir, dice Rousseau, la actividad más simple y primera del alma humana. Ese es el largo camino que emprende en los discursos sobre el origen de la desigualdad. ¿Sí? Y por eso es importante que los lean, no para que aprendan la génesis hipotetizada por Rousseau del hombre moderno, sino para que puedan ver el primer intento de comprender la condición humana a partir de su propia historia. Y que vean el esfuerzo que en este camino se hace por indagar lo que Rousseau llama una verdad que se encuentra en el corazón. ¿Sí? Es también el primer intento de hacer de aquello que el hombre encuentra en sus sentimientos, no en introspección racional, como sería en Descartes, por ejemplo, su propia verdad. ¿Sí? Entonces tenemos una historia que es fundamental para entender la naturaleza humana, y por otro lado tenemos una verdad de cada individuo que debe encontrarse en su interioridad, en lo más profundo de su interioridad. ¿Sí? La verdad del hombre ya no es, como para los antiguos, aquello a lo que debe aspirar para realizarse. Lo más verdadero del hombre no es aquello que está por fuera de él y por encima de él. ¿No? No. La realización del hombre no es, como sería para los antiguos, un esfuerzo por alcanzar algo
que no poseo ya desde el origen. En Rousseau, esa verdad está en la interioridad más profunda. ¿Sí? Entonces, esos son dos elementos de la descripción rousseauiana que aparecen en los discursos y que es relevante registrar. ¿Sí? En los orígenes, el hombre natural es... Comencemos ya con esta suerte de historia que vamos a trazar bastante velozmente. Decía, en los orígenes el hombre es una bestia perezosa que se complace en la sensación de su propia existencia, que se preocupa de su conservación y que tiene sentimientos de compasión por el sufrimiento de sus congéneres. Es un hombre libre y perfectible. Esta es la descripción primera que hace Rousseau. Esta perfectibilidad es fundamental. Es por el hecho de que el hombre es perfectible que puede tanto corromperse como alcanzar la virtud. Y es porque el hombre es perfectible que puede modificar su naturaleza y por lo tanto puede ser relevante la historia. ¿Sí? Esta historia que comenzamos a describir ya nos muestra algo muy extraño, ¿no? Esta historia del hombre natural. Hay una natural desnaturalización del hombre. El hombre en estado de naturaleza pierde su naturaleza naturalmente. Entiendo que parece un trabalenguas lo que estoy diciendo, pero es relevante detenerse en este punto, ¿sí? La naturaleza humana es maleable, es perfectible, puede perfeccionarse y también puede corromperse. Lo que Rousseau ve es que el hombre moderno se ha corrompido, se la pasa tratando de ganar plata en vez de ocuparse de cosas más relevantes. ¿Sí? Ese es el rechazo casi instintivo de Rousseau a lo que podemos llamar el espíritu burgués. A la idea de que la expansión a través de la ciencia, de la capacidad de manipular la naturaleza y de producir cada vez más mercancías, nos va a poner en un camino hacia la felicidad. Rousseau va a decir, bueno, eso no es así, eso no nos conduce a la felicidad. No, eso nos pervierte, nos corrompe, nos hace olvidar nuestra verdadera felicidad y nuestra verdadera libertad. Que no está ni en consumir cosas ni en ser admirados por otros. ¿No? Está en algo bastante más simple, un poco más adelante vamos a hablar de eso, que es en el contento de sí, en lo que Rousseau llama amor de sí y contrapone al amor propio. ¿Sí? Pero para eso no hace falta acumular ni bienes, ni fama, ni prestigio, ni nada de todo eso. Entonces, decíamos, este hombre cuya naturaleza es maleable se va transformando a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. ¿Por qué decía? Y por lo tanto, por su propia naturaleza, que es maleable, que puede transformarse, que es susceptible de modificaciones, es que se desnaturaliza, ¿sí? Y por lo tanto va perdiendo esa naturaleza original naturalmente. Es su propia naturaleza la que está abierta, disponible a la posibilidad de la transformación, ¿sí? El avance, entonces, del estado de civilización es, dice Rousseau, el resultado de accidentes impredecibles que van dejando en los hombres huellas. ¿Sí? Catástrofes naturales que lo obligan a tener contacto directo con otros hombres. En este contacto empieza a desarrollar el habla, empieza a mantener una vida permanente, empieza a tener mujer, hijos. Dice Rousseau, se vuelve más blando, empieza a tener más necesidades, pero todavía su existencia sigue siendo agradable. Es decir, hasta este punto tenemos relación con otros hombres, pero no hay leyes, no hay Estado, no hay desigualdad. Las necesidades de los hombres no los empujan todavía a la competencia. Sin embargo, estos primeros contactos empiezan a crear una interdependencia. Cada uno empieza a depender en alguna medida de los otros.
Y estas primeras experiencias de cooperación empiezan a generar en la conciencia del hombre lo que podría llamarse una obligación o una moral. Es decir, la idea de que hay que tener reciprocidad con los favores recibidos. ¿Sí? Antes de eso, si hay algo parecido a una moralidad, es algo muy, muy débil, ¿no? Es un hombre que... Ese hombre original es un hombre bastante amoral. No. En este estadio, junto con la conciencia de la obligación moral, empieza a haber una situación de vida comunal y en la que los contactos asiduos empiezan a generar ya los primeros conflictos. Y como no hay ley, cada uno es juez y parte. Esto nos resulta conocido. Pero no son estas batallas, dice Rousseau, las que hacen que los hombres formen una sociedad civil, sino otro suceso que es fundamental para Rousseau, que es la fundación de la propiedad privada. Rousseau va a decir, el fundador de la sociedad política y quien causó los mayores daños a la humanidad, prestes atención, quien causó los mayores daños a la humanidad. Es decir, ¿por qué subrayo esto? Porque lo que no tenemos acá es una historia de progreso. Más bien tenemos, por el momento, si se permite la referencia bíblica, una caída. Es decir, hay un primer momento bastante feliz para el hombre natural en el origen, que va empeorando su condición a medida que se va volviendo cada vez más dependiente de los otros. ¿Sí? Y el punto de mayor... Y bueno, y además, digo una cosa más, registren que lo que empuja a los hombres a entrar en contacto unos con otros, dice, son las catástrofes naturales. Es decir, la historia de la socialización del hombre no es una historia afortunada, digamos. Es una historia más bien desafortunada, ¿sí? Pero dentro de esta situación que empieza a formar una sociabilidad, cierta conflictividad, etc., no es el corazón de los males que afligen al hombre, sino que el mayor daño a la humanidad se produce en el momento en el que un hombre dice, esta tierra es mía, y encuentra hombres lo suficientemente idiotas como para creerle. Sí, esto es relevante también porque en Locke también hay un momento de apropiación, digamos, de conversión de la propiedad común en propiedad privada, que es un momento, vamos a decir, virtuoso en Locke. Bueno, en Rousseau es la peor de las desgracias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con la propiedad privada empieza a surgir, dice Rousseau, la previsión, el pensamiento en el futuro. El hombre que posee un campo desea aumentar y proteger sus cosechas, multiplica sus deseos y a la vez empieza a necesitar cada vez más poder y fuerza para proteger sus posesiones. Tiene cada vez más y hace falta cada vez más medios de poder para proteger lo que posee. Entonces, la fundación de la propiedad privada es también, como puede verse, el origen de la desigualdad, según Rousseau, porque hombres distintos con diferentes habilidades y talentos tienen diferente capacidad para aumentar sus posesiones y apropiarse de los frutos de la cooperación. ¿Sí? La propiedad no es solo, como en Locke, el producto de agregar valor a través del trabajo a la naturaleza. Es también la astucia de apropiarse de los frutos de la cooperación. ¿Sí? Una vez que se expande la propiedad, rápidamente toda la tierra queda cercada, algunos tienen más de lo que necesitan y otros menos.
Entonces el origen de la propiedad es el origen de la desigualdad. Y en este punto, yo fui rápido, pero ustedes pueden reconstruir con más detalle en la lectura el camino que traza Rousseau. El hombre, dice Rousseau, desarrolló todos sus poderes y se hizo miserable a sí mismo. El cambio de su naturaleza consiste en que antes vivía para sí mismo y dentro de sí mismo, y ahora vive para los demás. No solo porque en lo físico depende de los otros, sino porque se compara con ellos, compite con los otros, se vuelve esclavo de la mirada de los otros. Su vida, podríamos decir, está alienada, vive en y para el reconocimiento de los otros. Se olvidó de su propia humanidad. Ya no puede estar contento con su propia existencia, tal como lo estaba el hombre original, ¿sí? Olvidó el amor de sí y se entrega al amor propio, ¿sí? A un amor que no puede sentir autónomamente por sí mismo, simplemente por el hecho de que es quien es. Necesita de la mirada de otro para poder valorarse positivamente a sí mismo, ¿sí? Se entregó a un deseo de posesiones sin fin o un anhelo de gloria que es una gloria vana, una vanagloria, ¿no? Ya no es feliz en sí mismo y busca su felicidad en los otros, en la mirada de los otros y en las cosas. Y el argumento ruso es que nunca va a encontrar ahí esa felicidad. Y en el extravío de la felicidad también extravía su libertad. ¿Por qué? Vale la pena hacer esta precisión. Porque para Rousseau, libre es quien no tiene divergencia entre deseo y poder. Quien puede todo lo que desea. Si un hombre puede todo lo que desea, es libre. No importa cuánto puede. Importa que esté en equilibrio su deseo con su poder. Por el contrario, es decir, un hombre puede ser extremadamente pobre o austero y ser libre. Y, por el contrario, el tirano más poderoso y más rico, si no tiene todo lo que desea, si no puede todo lo que desea, no va a ser libre. Y es perfectamente imaginable que quien está entregado a la acumulación de poder, de riqueza y de prestigio, quiera más. Y en ese querer más es donde extravía su libertad, junto con su felicidad. Entonces, ¿qué le dice Rousseau a los hombres de la ilustración? A los hombres que admiran la técnica y la productividad de esta nueva sociedad naciente. Dice, yo no entiendo por qué me dicen que los salvajes eran unos que vivían en los árboles, eran unos infelices, atrasados y unas bestias que vivían una vida espantosa, y que el hombre moderno está muy bien. Yo lo que veo es que el hombre original vivía una vida bastante tranquila, bastante feliz, y era libre, por sobre todas las cosas, era libre, y que el hombre moderno está totalmente esclavizado por el mandato de la productividad, por el mandato de la acumulación y por todas las maneras en las que la relación con los otros se manifiesta como competencia, como envidia, como comparación, ¿no? Como alienación. El hombre está hiperconectado y esa hiperconexión para lo único que le sirve es para ser infeliz. Entonces, Rousseau dice, explíqueme por qué esto es tanto mejor que aquello. Yo más bien veo lo contrario. Bien, volvamos entonces al momento del surgimiento de la propiedad, ¿no? Como dijimos, o mejor dicho, al momento en que la propiedad ya, al haberse instaurado como régimen de relación del hombre con las cosas, produce una sociedad
desigual y conflictiva. Bueno, en ese contexto, dice Rousseau, uno de los hombres interesados en apaciguar ese conflicto, porque ese conflicto pone en peligro sus propiedades, es decir, uno de los ricos, frente a la amenaza permanente a la propiedad que supone esta situación de conflicto, propone un contrato para el establecimiento de la sociedad civil. ¿Sí? Este contrato garantizaría los derechos de propiedad, alcanzaría la paz mediante un pacto que protege a todos de la agresión. Podríamos decir un pacto que se parece bastante al que querría, por ejemplo, que se instaure Locke. Sin embargo, esa situación de institución de un gobierno, a través del trust, de la confianza, en Rousseau no es satisfactoria. ¿Sí? Este pacto no produce una sociedad justa, dice Rousseau, es un engaño, es un pacto espurio que busca dar la apariencia de legitimidad a la propiedad de los ricos para que gocen de ella en paz. ¿Sí? La desigualdad que fue surgiendo gradualmente ahora se vuelve legal, legítima, y la opresión de los pobres se mantiene por la fuerza pública. O dicho, más bien habría que decirlo al revés, la fuerza pública se instituye para oprimir a los pobres. El hombre natural, entonces, insisto en esto, era el hombre que dependía de sí mismo y actuaba siempre en favor de su libertad. Y no había nada que lo vincule a otros y que restringiera su libertad. El hombre civil depende de la ley y la ley se hace en favor de los ricos. ¿Dónde está la ganancia del hombre civil? Es decir, ¿dónde esta historia es la historia de una mejoría? ¿No? ¿Dónde esta historia es, como dicen los hombres de la Ilustración, una historia de progreso continuo? ¿No? Bueno, el progreso de la ciencia es el progreso de la ciencia. No es el progreso de la libertad humana. De ninguna manera. ¿Sí? La sociedad civil no es el fruto de un progreso continuo de la ciencia, de las artes, del bienestar, que es lo que nos dicen los hombres de la Ilustración. Es un proceso de corrupción moral, de cada vez mayor servidumbre, de cada vez mayor degradación y de pérdida de la autonomía de cada individuo. En la vida moderna muchos hombres están desvalidos y sin autonomía, sin capacidad de darse a sí mismos por sus propios medios una vida digna. Una vez que conocemos al hombre natural y que conocemos la historia que lo condujo a la sociedad civil, por vía de azares funestos, de catástrofes naturales, no por vía del progreso, decía, una vez que conocemos al hombre natural y la historia que lo llevó a la sociedad civil, comprendemos que el fundamento de la legitimidad de la sociedad civil no puede ser el derecho natural. Esta sociedad civil en la que la fuerza pública resguarda las propiedades de los ricos de la amenaza de los pobres, viola el derecho natural. ¿Sí? Dicho de otra manera, la sociedad civil es ilegítima. Y a la vez es bastante claro que la descripción que hace Rousseau de lo que es la sociedad civil se asemeja bastante a las sociedades contemporáneas a su obra. Entonces Rousseau nos sitúa en una secuencia en la que tenemos tres puntos fundamentales. Un origen de libertad natural. El hombre es libre por naturaleza. Un presente de esclavitud social, y esto es lo que recorrimos al leer el discurso, el camino desde la libertad natural hasta la esclavitud social. Pero hay un tercer punto, que es el de el horizonte de un régimen legítimo, que va a ser para Rousseau lo que él va a llamar el gobierno de la voluntad general. Ahora vamos a ver qué es eso. Pero, digamos en principio, si hay en el origen una libertad natural y en un segundo momento, que es al que llegamos en el discurso, que es el de
la esclavitud social, lo que va a hacer Rousseau con el contrato social no es proponer una vuelta a la libertad natural, porque eso ya se perdió, ya se extravió. Es prácticamente imposible volver a recuperar esa libertad natural. Pero sí es posible recuperar la libertad por vía política, como a través de un contrato social, es decir, un contrato hecho no como el pacto espurio que yo acabo de describir, sino de otra manera. Hecho de manera tal que no gobiernen los ricos, que no gobiernen los poderosos, sino que gobierne la voluntad general. Pero bueno, tenemos que entender ahora qué es esa voluntad general, ¿sí? Para entender eso, vamos a dejar ahora de lado el discurso sobre el origen de la desigualdad para concentrarnos en el contrato social, que en este esquema de 3 puntos podríamos decir: el discurso nos llevó desde la libertad natural hasta la esclavitud social, y ahora con el contrato vamos a tratar de ir desde la esclavitud social a la libertad política, ¿sí? ¿Cómo es entonces posible convertir esta situación desgraciada de sujeción universal en una situación legítima? Creo poder resolver esta cuestión, dice Rousseau. Esta es la cuestión central que atraviesa el contrato social. Bien, termino acá la primera parte y comienzo ahora la segunda abordando este tema.